Así que vamos a continuar en esta mañana nuestra serie llamada Desata la Paloma. Si no estuviste hace 8 días, puedes encontrar la prédica en nuestro canal de YouTube. Pero solo quiero hablar de tal vez repasar algunas cosas de las cuales mencionamos hace 8 días. Y estamos hablando del poder que fue desatado cuando el Espíritu Santo vino aquí a la tierra. No vino tal vez como un animal literal, la paloma, pero a través de la Biblia encontramos que la paloma es una representación del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús fue bautizado en el agua, este acontecimiento en la vida de Jesús hizo que él fuera bautizado no solo en el agua, pero también bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y después de este acontecimiento, el ministerio de Jesús fue completamente diferente. Comenzaron los milagros, comenzaron las señales, comenzaron las sanidades por el poder que estaba depositado ahora sobre él. También leímos hace 8 días en Juan capítulo 2 y en Marcos capítulo 11 la historia cuando Jesús entra al templo y purifica el templo, y es interesante ver que de todas las cosas que estaban pasando en ese templo, menciona específicamente las palomas, y que Jesús no le gustó que habían encerrado a las palomas, y le dice a las personas de ese lugar: desaten a las palomas. Y lo que simplemente representa eso es que el Espíritu Santo estaba enjaulado, encarcelado, y ya era hora de desatar el poder del Espíritu Santo. Y luego vemos a lo largo de la vida de Jesús cómo este poder lo capacita a él para obrar lo milagroso. Que Jesús no solo vino y murió en la cruz y ya, pero fueron 3 años y medio donde la vida de Jesús fue una demostración del poder del Espíritu Santo. Y tú puedes leer a lo largo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo está llena de historias de cómo Jesús sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos, abría los ojos de los ciegos, abría los oídos de los sordos, y esos acontecimientos fueron dados por el bautismo o el poder del Espíritu Santo. Ahora, para seguir con lo que estábamos diciendo hace 8 días, hablamos primeramente de desatar la primera paloma, que era la paloma del poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo fue dado para nosotros, para que nosotros podamos comunicarnos de una manera sobrenatural con nuestro Padre. Que no solo oramos desde nuestro entendimiento, desde nuestra mente, pero ahora tenemos un ayudador, un consolador que intercede por nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Y ahora tú tienes un lenguaje sobrenatural, un lenguaje celestial que te da comunicación directa con tu Padre. Y tú puedes orar cuando quieras, como quieras, las veces que quieras, cuando estés en el Transmilenio, en el taxi, caminando, en la cicla. Tú puedes tener acceso directo a tu Padre. Y el Espíritu Santo fue dado para que nosotros podamos ser provechosos, o podamos sacarle el mayor provecho a esta vida. Que nosotros como seres humanos tenemos muchos límites. No somos seres que no tienen un cuerpo, y este cuerpo a veces nos impide hacer muchas cosas, pero con la ayuda del Espíritu Santo tú tienes herramientas sobrenaturales que te van a ayudar a sacar el mayor provecho en esta vida. Y con el poder del Espíritu Santo tú vas a poder hacer cosas que en nuestra humanidad no vamos a lograr hacer. Y el Espíritu Santo viene y nos capacita para dar libertad tal vez a los que necesitan ser liberados, para llevar sanidad para los que necesitan ser sanados, para ayudar a los que necesitan ayuda por medio de ese bautismo que ha sido entregado para nosotros. Y en Hechos capítulo 2 leímos hace 8 días que el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes, y vino sobre ellos como lenguas de fuego el Espíritu Santo, y dice que fueron llenados con ese Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que una evidencia de que tú eres lleno del Espíritu Santo es que hablas en otras lenguas, oras en otras lenguas. Esa es la evidencia que tú puedes saber. Si yo oro en lenguas, quiere decir que he sido llenado con el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana queremos, no sé si vamos a alcanzar a ver más de una hoy, pero vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, y queremos desatar la segunda paloma. Y una vez más, no estamos desatando una paloma
forma literal, sino que estamos desatando el poder del Espíritu Santo de diferentes maneras y en diferentes facetas. Y en esta mañana queremos desatar la paloma de los dones y la sanidad. Y al final vamos a ministrar sanidad. Así que si necesitas tal vez algo en esta mañana, vamos a unir nuestra fe contigo para que puedas recibir tu milagro en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que refiriéndonos a la historia de Jesús, vamos a leer otra vez lo que aconteció en el templo. Dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, ¿y los qué? ¿Y los qué? Y los sanó. Entonces es curioso ver que cuando el Espíritu Santo, que es representado por esta paloma, fue desatado, lo que sucede a continuación es que los cojos, los enfermos, fueron sanados por Jesús. Y en esta mañana queremos ver a través de la palabra de Dios, y de hecho vamos a leer un par de historias en donde el poder de Dios es desatado para traer sanidad. Que cuando desatamos la paloma, esa paloma no solo trae el bautismo del Espíritu Santo, como lo vimos hace 8 días, pero al desatar esa paloma también trae sanidad. Hay milagros, no solo sanidad física, pero también sanidad mental, sanidad de, no sé, de emociones, de sentimientos. Todo lo que tú necesitas se encuentra cuando desatamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que en Hechos capítulo 4, y vamos a comenzar ahí. Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31 dice esto: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el otro, el uno en contra el Señor y en contra su Cristo, y verdaderamente se unieron en esta ciudad de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenados del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Así que mirando el libro de los Hechos, y de hecho vamos a leer como 3, 4 historias del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, si tú no sabes, nosotros somos la continuación de este libro, y este libro es como un abrebocas de lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día, y todo lo que nosotros podemos hacer lo hacemos a la luz del libro de los Hechos. Que la iglesia primitiva, como se considera esta iglesia, la que inició, es el referente que nosotros tenemos para vivir la vida cristiana. Y las cosas, las historias, acontecimientos que suceden en el libro de los Hechos son para que tú y yo tengamos un referente, el cómo podemos vivir nuestra vida. Y las historias que aparecen en este libro son aptas para que tú y yo también las podamos hacer en nuestra vida, desarrollar en nuestra vida. Eso quiere decir que si Jesús sanó o que Dios sanó en el libro de los Hechos, Él todavía sigue sanando hoy en día. Si Él trajo libertad a los oprimidos, Él sigue trayendo libertad a los oprimidos, porque la iglesia no se detuvo, no paró cuando Lucas terminó de escribir el libro de los Hechos capítulo 28, sino que en la continuación de la historia somos tú y yo, y las cosas que vemos en este libro son todavía aptas y necesarias para cada uno de nosotros. Y viendo aquí en Hechos capítulo 4,
Me gusta lo que dice acerca de Dios, que Él extiende su mano para sanarnos a nosotros. Y no solo trae sanidad, pero también trae señales, milagros y prodigios. Quiere decir que lo milagroso todavía no se ha acabado y Dios quiere traer lo milagroso a Igleco 76. Que cualquier sanidad la cual tal vez estemos enfrentando, hay sanidad para cada uno de nosotros. Hay cosas que Dios puede hacer en lo sobrenatural, porque las sanidades no han menguado, no han desaparecido, siguen vigentes para nosotros. Amén. Dios puede sacar sanidad de tal vez de donde no la hay, de donde el doctor tal vez dijo que no había sanidad. Él lo puede hacer, porque lo milagroso todavía está disponible para nosotros. Y escribí aquí en mis notas para nosotros en esta mañana: la sanidad de Dios a nosotros nos pertenece. Y en esta mañana queremos desatar esa paloma para que tu fe sea levantada en esta mañana y que tú puedas recibir sanidad. Y una vez más reitero, tal vez no es sanidad física, y tal vez sí la hay, pero también sanidad aquí en tu mente. Hay cosas que hay que tal vez sacar, soltar en tu mente. Tal vez hay estrés, ansiedad. También queremos unir nuestra fe, porque nuestro Dios también está preocupado por lo que sucede aquí arriba. Y tal vez hay cosas que han sido cautivas en este lugar, que necesitan ser hechas libres en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en Juan capítulo 5, versículo 1, vamos a leer la primera historia para tal vez vamos a avivar tu fe en esta mañana, para que tú recibas por lo que viniste tal vez en esta mañana. Dice en el versículo 5, Juan 5, versículo 1, perdón: después de esto, habiendo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cuántos sanos quieren estar en esta mañana? Amén. Y el enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Ahora, yo no sé si tú has visto en algún momento en tu vida algún tal vez estanque o una fuente aquí en Bogotá o en alguna otra ciudad en Colombia o en el mundo, y no sé si te has dado cuenta que a veces las palomas van a esos estanques o a esos lagos o a esas fuentes y se hacen ahí para, no sé, limpiarse, tomar agua y lo que sea. Pero usualmente cuando esas fuentes, estanques, ríos, lo que sea, ríos no, los lagos están quietos y llega un pájaro o una paloma a ese lugar, ¿qué pasa con el agua que está quieta? Pues el agua comienza a moverse, ¿no? Y la paloma genera un agite en esa agua que deja de estar quieta. Y lo que sucedía en esta historia aquí con Jesús y este enfermo que necesitaba sanidad, un toque de parte de Dios, decía que cada vez que venía el ángel a ese lugar, agitaba el agua y el movimiento de esa agua generaba sanidad o creaba sanidad. Y lo que es curioso, o curioso no, tal vez lo que me impresiona más de la historia es que un ángel descienda, toque esa agua y traiga sanidad de manera instantánea. Pero más milagroso que eso es que Jesús no necesitaba de un agua para sanar a un enfermo, y solo el mandato de Jesús, que cuál fue: levántate, anda, coge tu camilla y serás sano. Y en ese momento ese señor, esa persona fue completamente sana. Pero lo que vemos de esta historia es que la sanidad vino porque hubo un poder desatado
a través de la vida de Jesús, que ya no solo era una sanidad que dependía de un agua al ser agitada, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ya no necesitamos de un agua física para ser sanados, sino tan solo necesitamos un toque del poder de Dios, y ese toque del poder de Dios cambiará las circunstancias en tu vida, agitará el agua en lo espiritual para que sanidad venga y esté en tu vida. Así que la paloma de la sanidad fue desatada en esta agua, pero esta agua es una representación de lo que está en nosotros. Ahora dice la palabra de Dios que hay ríos de agua viva en nuestro interior. Quiere decir que el Espíritu Santo no viene a agitar un agua física, literal, pero viene a agitar los ríos que están en ti, y ese agite genera sanidad en nosotros. En otras palabras, tú ya tienes en ti la sanidad que a ti te pertenece. Amén. Porque nosotros no estamos tratando de acceder a nuestra sanidad. Tú ya eres sano. Por las llagas de Jesús tú ya fuiste curado. Entonces lo que necesitamos es que lo que está en nosotros se manifieste en nuestro cuerpo natural, se manifieste en nuestra mente, se manifieste tal vez en las circunstancias que a nosotros nos rodean. Tenemos que desatar la paloma para que haya sanidad en nuestras vidas. Hechos capítulo 3 versículos 1 al 4 dice esto: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que les dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Así que lo primero, la cosa que yo veo inicialmente en esta historia, es que la sanidad no tiene límite de tiempo, no tiene fecha de vencimiento, porque ese señor que estaba enfermo, y lo dice ahí, por más de no sé cuánto, de toda la vida, desde nacimiento, y estaba todos los días en ese lugar rogando por limosna. Pero aún si transcurrió tal vez muchos años o tiempo en su vida, Jesús, a través del poder que estaba en estos discípulos, pudo traer sanidad a este señor. Eso quiere decir que no importa cuántos años tal vez tú tengas esa lucha con la cual estás enfrentando en tu vida en este momento, todavía hay sanidad disponible para ti. Y lo que me gusta del libro de los Hechos es que hay historias para todo tipo de personas. Hay historias donde Jesús sana de manera instantánea, tal vez a personas que han estado enfermas por una semana. Hay otras historias donde hay sanidad para personas que han estado enfermas por un año. Hay sanidad para personas que han estado enfermas por 10 años o toda la vida. Y lo que me quiere decir esta historia en específico es que no importa cuánto tiempo pase, la sanidad a ti te pertenece. Puede pasar una semana, un año, 5 años, 10 años, toda la vida, pero si tú te mantienes firme en tu fe, tú vas a recibir lo que tú estás creyendo, porque las promesas de Dios, dice la palabra de Dios, son sí y amén. Si Él lo dice y lo ha dicho, eso te pertenece a ti. Amén. Entonces, en esta mañana queremos agitar esa agua. Queremos que tú entiendas, que nosotros entendamos el valor del sacrificio de Jesús, que Él no solo murió para darnos salvación, pero Él también murió para darnos sanidad. Y en esta iglesia, en Igleco y en todas nuestras sedes, creemos que Dios sigue siendo el sanador, que Él sigue sanando a las personas.
Y hay personas en el mundo que piensan que la sanidad ya no está disponible para nosotros. Y hay doctrinas dentro del cristianismo que dicen que no es la voluntad que nosotros, de Dios, que nosotros seamos sanos. Y tienen sus argumentos, sacan la Biblia fuera de contexto para hacernos creer que la sanidad no nos pertenece. Pero si tú eres consciente de la lectura de la palabra de Dios y tan solo lees con sentido común, es obvio que Dios quiere sanarnos hoy en día. Es obvio. Y hay versículo tras versículo tras versículo que nos indica y nos hace entender que Dios todavía quiere sanarnos a nosotros. Hechos capítulo 9, otra historia. Versículo 32 dice esto, y es la curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Nota las palabras que usa aquí el apóstol Pedro. Él dice: ve que Jesucristo te sana. Quiere decir que tu sanidad no es algo futuro, sino que tu sanidad es algo de ahora. Y lo que Pedro estaba diciendo y declarando es que la sanidad no es algo que te va a llegar en un momento oportuno en tu vida, sino que si tú crees en fe y te paras firme en tu fe, tú vas a recibir eso ahora, porque ya te pertenece. La sanidad ya está en ti. Si Jesús está en ti, quiere decir que la sanidad ya está en ti. Y lo que falta por hacer es que creamos en fe, y eso que está en mí se va a manifestar en este cuerpo natural, y este cuerpo natural se va a alinear con lo que ya está en mi espíritu. Entonces Pedro le dice: ve que Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Dice: y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Una de las responsabilidades de los cristianos, o sea nosotros, es que nosotros tenemos que creer en fe que recibimos la sanidad que nos pertenece. Muchas veces, tal vez por no decir todas, nosotros tenemos que creer antes de ver el milagro en nuestra vida. No son muchas veces, y todavía pasa, pero en la gran mayoría de nuestras vidas nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. A veces Dios nos sana instantáneamente. ¿Por qué? No sé, pero es parte como el proceso en la vida cristiana. Y Él quiere que nosotros usemos nuestra fe para acceder a las promesas que Él tiene para nosotros. Y a veces tú tienes que declarar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios, actuar como si tú ya lo tuvieras, para así recibir aquello que tú necesitas. Y lo importante en la historia de Eneas es que él actuó conforme a su fe. Ahora, él no podía moverse, físicamente era imposible para él caminar. Él era un paralítico desde hace mucho tiempo. Para él físicamente era imposible moverse. Pero tan solo un mandato de la palabra de Dios, de la voz de Dios a través de Pedro, él dice: enseguida se levantó. Quiere decir que su fe tenía una acción correspondiente a lo que él estaba escuchando. Y el que escuchó: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Cuando él escuchó esas palabras, él no podía caminar, pero dice: y enseguida se levantó. Entonces nota que sus piernas flacuchentas, no tenían músculos, eran puros huesos. Seguramente cuando se bajaron de esa cama sonaron como 2 ladrillos, tutú. Y él decía: ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? No he caminado, no sé ni siquiera cómo caminar. Mis piernas no tienen la fuerza necesaria. Pero fue su fe la que causó que él pudiera caminar. Tal vez sus ojos veían 2 piernas flaquitas, flacuchentas, sin fuerza, pero sus ojos espirituales veían a alguien que podía caminar. Y esa es la diferencia entre no recibir y recibir. Si tú te ves como ya sano, tú vas a recibir lo que estás creyendo.
Pero a veces nosotros colocamos más nuestros ojos en lo que vemos. No, es que tengo esto, es que siento esto, es que la muleta esto, es que el dictamen médico esto. Y no estoy diciendo que eso no sea la realidad, tal vez esa es la realidad, pero hay una realidad que es más fuerte que esa realidad, y es la verdad de la palabra de Dios. Así que Eneas recibió antes de ver su milagro. Él ya sabía acá adentro, si él lo dice, así va a ser. Y tal vez mis piernas no tengan la fuerza, tal vez yo no pueda caminar, tal vez no sepa cómo caminar, pero si Dios lo dice, así será. Y en esta mañana para nosotros, Él ya nos ha dicho que Él es nuestro sanador. Él ya pagó el precio para que tú y yo pudiéramos recibir lo que nosotros necesitamos. Hechos capítulo 9, versículo 36, ahí a continuación de esta misma historia, dice esto: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que es traducido Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Nota que que Pedro aprendió de Jesús. Si tú miras la vida de Jesús, Jesús muchas veces sacaba a la gente incrédula de ese cuarto, sacaba a la gente que no creía, que no tenía la misma fe, para poder obrar lo milagroso. Y eso me indica a mí, o tal vez un tip para nosotros: a veces en tu vida tú tienes que sacar a las personas que no piensan o no creen como tú. Que a veces tú estás creyendo por un milagro de parte de Dios, pero tal vez viene esa tía que se queja por todo y dice: ay, no, eso es imposible, no, eso no va a poder ser así, no, usted se va a morir de eso, usted se va a quedar así toda la vida. Esa es la gente que tú tienes que sacar del cuarto y meter tal vez a otra gente que crea como tú, que tenga la misma fe que tú tienes, que tenga ese mismo poder, ese mismo denuedo para creer que las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. Así que Pedro toma el mismo ejemplo de Jesús. Jesús sacaba a la gente que no creía, que era incrédula, para obrar lo milagroso en ese lugar. Y dice esto: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora, si tú quieres ver Jope en la vida real, te invitamos a ir a Israel 2023, porque vamos allá y es súper chévere, porque puedes ver literalmente dónde pasó la historia. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero me gusta la historia de Dorcas, porque hay fe en ese lugar. Ahora, tal vez solo hay fe en la vida de Pedro, porque no sé si había alguien más con él, pero lo que nos dice la historia es que estaba solo. Pero la fe que tenía Pedro era tan poderosa que resucitó una mujer de entre los muertos. Y eso quiere decir que nuestra fe es apta o tiene demasiado potencial en nuestra vida, que a veces nosotros limitamos a Dios por los límites que nosotros tenemos aquí arriba. No es imposible que Dios pueda sanar el cáncer, es imposible que Dios pueda sanarme de estas coyunturas, es imposible que Dios pueda sanarme de esto y lo otro. Pero si Pedro tuvo fe para resucitar a una mujer, yo creo que las otras cosas que nos suceden en la vida no son tan difíciles para Dios. Si una mujer pudo resucitar de los muertos, pudo levantarse de la muerte, ¿cuánto más Dios puede sanarnos de un dolor de cabeza? ¿Cuánto más puede sanarnos de un dolor de estómago? ¿Cuánto más puede sanarnos del cáncer, de las situaciones mentales? Él lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que Dorcas es un buen ejemplo de fe a través de la vida de Pedro. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Solo te voy a leer 2 historias más.
Pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Nota que dice muchos paralíticos y cojos eran sanos. Quiere decir que Dios no tiene límite de cuánto Él puede sanar. Si Él quiere sanar a muchos, Él lo puede hacer. Si Él no quiere sanar a nadie, Él lo puede hacer. A lo que voy con esto es que Dios puede sanar a la cantidad de gente que Él quiera, pueda, porque para Él no hay nada difícil. Y lo que me dice esta historia es que Dios quiere sanar a todos, y muchas de esas personas fueron sanadas por el poder que estuvo disponible en ese lugar. Y entonces para cada uno de nosotros en este lugar, sea la situación por la cual tú estés pasando, Dios puede tocarte ahí donde tú estás. Y Él quiere traer un cambio genuino en tu cuerpo para que tú puedas vivir con completa salud el propósito que Él tiene para tu vida. Él no quiere que tú estés yendo al médico cada 8 días porque tienes un problema y tienes que ir a hacer chequeo. Ahora bendecimos a todos los doctores y los médicos, son personas excelentes, pero la vida que Dios nos ha prometido es una vida llena de salud y de bendición. Y la promesa de Dios es clara, porque si Él pudo sanar a muchos, y a través de la Biblia lo vemos, Él sana a muchos, quiere decir que Él nos quiere sanar a todos. Ahora, la gente que no es sana, no es que Dios no quiera sanarlos, hay muchos otros factores que influencian eso, pero si es por Dios, Él ya dio el precio, ya pagó el precio para que todos nosotros fuéramos sanos. Ahora, a veces nos recibimos porque no sé, nos hace falta crecer nuestra fe. Tenemos que tal vez ser más fieles en otras áreas en nuestra vida. Tal vez tienes que orar más, tal vez tienes que hacer otras cosas que son factores que influencian eso. Pero si dependiera de Dios, Él lo traería de manera instantánea. Pero como Dios es un Dios justo, Él requiere nuestra fe para que Él pueda trabajar con nosotros. Amén. Y Él dice que nosotros debemos de usar nuestra fe para acceder a las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces tal vez tú preguntas, pero Dani, ¿cómo entonces puedo tener más fe? Yo quiero recibir mi sanidad, he estado batallando, peleando, tal vez estoy haciendo todas las cosas bien. Entonces, ¿cómo puedo obtener más fe? Muy fácil. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces en esta mañana tú estás escuchando la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú la escuchas, fe está siendo levantada en tu corazón. Y cuando fe es levantada, hay fe para recibir lo milagroso en tu vida, en nuestra vida. Amén. Y Hechos capítulo 28, y termino con esto, versículos 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Versículo 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería,
Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Así que aquí hay otra historia del apóstol Pablo, en donde dice que todos fueron sanados. Todos los que querían o necesitaban algo de parte de Dios, Dios se los dio a través de la vida de Pablo. Esto quiere decir, y reitera una vez más la idea, que Dios quiere sanarnos a todos nosotros, que es la voluntad de tu Padre sanarte en esta mañana, sanar a tu esposo, sanar a tu familia, sanar lo que tenga que ser sanado en tu corazón, en tu vida, en todo lo que tiene que ver contigo. Él lo quiere hacer porque Él pagó el precio para que Él pudiera darte a ti esa sanidad. Y si seguimos leyendo en los evangelios, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar muchas historias como la paloma es desatada. Y en esta mañana queremos tomar un par de minutos para desatar esa paloma. Queremos agitar esa agua en el espíritu, para que nosotros podamos tocar esa agua y ser sanos en el nombre poderoso de Jesús. 1 Corintios 12:31 dice: desead pues celosamente los dones mejores, y yo os voy a mostrar todavía un camino por excelencia. Si tú lees ese capítulo en contexto, uno de los mejores dones es el don de sanidad. Y lo que queremos en esta mañana es anhelar, desear ese mejor don, que es el don de la sanidad. Que Dios todavía, Él sigue sanando, todavía quiere sanarnos. Si Él lo hizo en el libro de los Hechos, Él lo quiere hacer hoy. En el año 2022, Él quiere traer sanidad a tu cuerpo. Y mi recomendación para ti y para nosotros es que no limitemos a Dios. A veces no recibimos porque somos muy cortos de la mente, no vemos a largo plazo. Tal vez tenemos muchas preguntas en nuestra vida. Deja que Dios sea Dios. Y si tú dejas que Dios sea Dios, Él va a obrar lo sobrenatural en tu vida. Y Él va a traer sanidad donde no la hay. Él va a traer respuestas donde no las hay. Él va a abrir oportunidades donde tal vez no las hay, porque Dios es un Dios que obra lo milagroso aun cuando yo no lo puedo ver. Y la fe es eso, es que yo veo las cosas como si fueran. Tal vez yo no me veo sano, pero yo en mi espíritu sé que soy sano. Tal vez yo no puedo correr porque tengo, no sé, una situación en los pulmones, en las piernas, pero yo me veo corriendo porque esa es mi realidad. Y comienzas a verte en fe, declarando la palabra de Dios: yo soy sano en el nombre de Jesús. Y vas a ver que tú vas a ver eso hecho una realidad en tu vida, que ya no solo será una imagen fotográfica de tu imaginación, pero vas a estar corriendo de manera sobrenatural. Que en donde no podías caminar 1 kilómetro, caminarás 2, porque ya la sanidad te pertenece. Que no puedes caminar o subir las escaleras, lo vas a poder hacer porque la sanidad te pertenece. Y comienzas a ejercitar tu fe, comienzas a desarrollar esa fe. Y cuando tú sabes que ya lo tienes, lo vas a recibir. Tú lo tienes que ver primero adentro antes de verlo afuera. Tienes que verlo con tus ojos espirituales, saber que adentro, acá en tu hombre interior, tú ya lo recibiste. Y a medida que van transcurriendo tal vez los días, los meses, eso que está aquí adentro en tu corazón se va a ser hecho realidad en tu cuerpo natural. Así que en esta mañana quisiera haber tal vez entrado a la otra paloma, pero vamos a desatar la paloma en esta mañana. Y solo quiero tal vez orar contigo. Si tal vez tienes algo en tu cuerpo, una situación médica, una condición médica, un dictamen médico, algo que tal vez fue reciente o ya ha sido de muchos años, nosotros queremos unir nuestra fe contigo en esta mañana. Queremos imponer manos sobre ti y que el poder de esa paloma, la sanidad, sea desatada en esta mañana, y que tú puedas salir de este lugar completamente sano. Y yo creo firmemente que si tú crees esa palabra,
tú vas a recibir tu sanidad y vas a salir de este lugar completamente restaurado, sano, que el diablo ya no va a poder robarte más dinero, no va a poder robarte más años ni tiempo, porque tú vas a vivir una vida completa, como Dios quiere que tú la vivas, en completa sanidad y en completa salud. Así que si toda la iglesia se puede...